Bien, me toca presentar a quien va a compartir con nosotros el siguiente tema, el último de esta mañana, el pastor Marcos Blanco. Pastor ya casi, en realidad ya es doctor, solamente tiene que defender su tesis de doctorado, así que si quieren conocer más acerca de la doctrina de Dios y tener información fresca, van a tener que buscar la tesis de doctorado. Imagino que en algún momento va a salir algún libro acerca de esta temática de la doctrina de Dios. Bien, él actualmente es gerente de redacción y director de la revista Adventista hace 8 años que está en esta función, pero él tiene ya 17 años trabajando en la casa editora. Antes, en su función anterior, estaba trabajando como redactor con un equipo de 4 redactores. Actualmente ese equipo se ha ampliado, hay 7 redactores, editores que trabajan en la casa editora, y anteriormente inició su ministerio en un distrito, pero ya lleva la mayor cantidad de su tiempo trabajando en la Asociación Casa Editora Sudamericana. La temática que él va a compartir con nosotros tiene que ver con el espíritu de profecía y las nuevas generaciones. Así que, pastor, muchas gracias por acompañarnos y por brindar esta temática. Muchas gracias. Buen día para todos. Ya la última presentación de la mañana, estamos todos algo cansados, quizás alguno con ganas de ir a poder alimentarse nuevamente. Estuvimos de tempranito aquí. La temática que nos toca en este momento no es tan profundamente teológico como algunas de las presentaciones anteriores, como la presentación magistral del Dr. Tim, por ejemplo, y la que me precedió, sino que es de tenor mayormente práctica y tiene que ver con Elena de White y las nuevas generaciones. Dicen que para el tiempo en que nosotros comprendemos que nuestros padres tenían razón, ya tenemos hijos que no comprenden que nosotros tenemos razón. La diferencia entre las generaciones siempre ha existido. Pareciera que en los últimos tiempos, esta diferencia generacional se ha acentuado. Hay algunos elementos que nos indican esto. La división sudamericana, por ejemplo, al comienzo de este quinquenio, el quinquenio en el que se dividen los periodos eclesiásticos, es decir, en el 2015, la división sudamericana junto con un grupo de líderes se reunió y estableció 4 áreas de interés estratégico en los que querían concentrarse. Una de esas áreas son las nuevas generaciones. Desde hace tiempo están tratando de enfocar en ese aspecto. Como casa editora, estamos tratando, el último año hemos estado conformando algún grupo para trabajar con respecto a cómo llevar nuestras publicaciones y que lleguen también a esas nuevas generaciones. Quiero decirles que lo que vamos a mencionar esta mañana no es tanto la presentación de un caso exitoso, sino algunas reflexiones que he ido incorporando a medida que he podido estar trabajando con este tema y conversando con este tema, conversando con los líderes de la división que están trabajando con este grupo. En la Universidad en San Pablo están trabajando también muy bien. Allí en el UNASP hay un grupo que está trabajando con las nuevas generaciones. Incluso el sello editorial ha sacado una ramificación del sello editorial para específicamente trabajar con materiales para jóvenes y están tratando de hacer foco allí. Estamos tratando de trabajar en una encuesta desde el área de educación para trabajar un poquitito más con temáticas de interés, pero lo que vamos a presentar en esta mañana es no tanto, como les digo, la presentación de un caso exitoso en cuanto a esto. Si ustedes lo conocen, por favor, avísenme. Sino algunas reflexiones y algunos desafíos que se nos presentan. Con respecto
con respecto a Elena de White y las nuevas generaciones, nosotros tenemos dos diferentes vertientes de contacto que los jóvenes y los adolescentes tienen con Elena de White. Por un lado, la lectura de sus escritos, una fuente directa allí. Por supuesto, no tenemos a Elena de White entre nosotros. A veces nosotros hablamos de la manifestación moderna del espíritu de profecía, pero cuando hablamos con los jóvenes, ellos no ven a Elena de White como alguien moderno, es decir, casi lo ponen en el mismo plano de antigüedad como la Biblia, es decir, ellos están tan separados desde allí, como no tenemos a Elena de White entre nosotros, entonces tenemos el punto de contacto más natural, más normal, es la lectura de sus escritos, y el segundo punto de contacto con Elena de White, su mensaje, es la interacción con los adultos. Entonces vamos primero a esta primera vertiente de contacto, que son la lectura de sus escritos. Antes déjenme presentarle alguna estadística que siempre me gusta llevar con respecto a los índices de lectura. Hay la última gran encuesta que se realizó con respecto a cómo estamos en lectura al nivel de Sudamérica o Latinoamérica. Argentina y Chile son los que mejor están con respecto a lectura. Por supuesto, esto se hace sobre la base de encuesta y sobre la base de estadísticas de venta de libros también, como para poder equilibrar un poquitito las cosas. Si ustedes ven allí, España, por supuesto, dentro de Latinoamérica, dentro del habla hispana, España supera ampliamente. Y entonces, en cuanto a la cantidad de libros leídos por año, cada habitante de Chile, en promedio, ¿no? Siempre las estadísticas sacan promedios. Cada habitante lee 5 libros y medio por año. Argentina está un poquitito atrás, 4 libros y medio por año. En cuanto a la distribución, el índice de lectura de libros, es decir, qué porcentaje de la población en general lee libros, Argentina está un poquitito más arriba que Chile, así que estamos más o menos parejos. Allí el 55% de la población argentina lee libros contra el 51% de Chile. Bueno, después tenemos hacia abajo los demás países. ¿Cómo estamos con los libros de Elena de White aquí en Sudamérica? Y aquí es no tanto sobre la base de encuestas, sino sobre la estadística de venta puntual. Como trabajo en Casa Editora y sacamos una estadística, en la división sudamericana se necesitan en promedio 25 miembros para comprar un libro de Elena de White. ¿Se entiende? Se vende un libro de Elena de White cada 25 miembros. Quiero felicitarlos a todos ustedes que están aquí, que tienen interés en esto, porque supongo que son defensores y promotores de Elena de White, porque Argentina es la que mejor situada está. Allí tienen. Se vende un libro de Elena de White por cada 11 miembros. Somos los que mejor estamos dentro de esta estadística. Una comparación, allí tienen ustedes el porcentaje de la población de los miembros que compran libros de Elena de White en color allí celeste, azul, y de los que compran libros denominacionales. Es decir, si tomamos Argentina, por ejemplo, el 48% de la membresía compró un libro, al menos un libro denominacional, cualquiera sea la temática, durante el año 2016, estamos tomando estadísticas del último año, y solo el 9% compró un libro de Elena de White. Como para que vean un poquitito cómo estamos nosotros, porque antes de mirar a las nuevas generaciones, me pareció que era bueno tomar un poquitito cómo estamos nosotros. Se dice que nuestros hijos no serán mejores que el ejemplo que nosotros le damos. Y entonces allí estamos nosotros con estas estadísticas. Claro, los libros denominacionales están saliendo nuevos cada año. Uno podría decir, ya hay varios hermanos que tienen en su biblioteca y no necesitan estar comprando cada año. Sin embargo, nosotros tenemos una grande biblioteca de Elena de White.
tenemos una en la Biblioteca del Hogar Cristiano 60 títulos y tenemos mucho más de 80 en venta a través de, yo por lo que he visitado nuestros hermanos no tienen esa cantidad de libros. Bien, es decir, en el área hispana de la división se necesitan 25 miembros para comprar un libro de Elena de White, se necesitaron durante el 2016. Comparativo con la sociedad, se leen, una persona lee 4,5 libros por año, fíjense cómo está, por año lee el 0,09% de los libros de Elena de White y la mitad, medio libro de libros denominacionales, para que vean un poquitito la desproporción en la que nosotros estamos. Con respecto a los adolescentes, hay un estudio que fue pagado por la cadena de comida rápida, McDonald's, para Argentina, muy interesante, un estudio muy serio, muy reciente. Se destacan algunas cosas, por ejemplo, que me sorprendió, más del 70% de los niños leen al menos una vez a la semana. Claro, aquí incluyen también algunas actividades escolares, por ejemplo, pero más del 70% de los niños leen al menos una vez por semana, y lo que se destacó obviamente es que hay un desplazamiento del libro por los dispositivos electrónicos, no necesariamente para leer, sino el tiempo que se dedicaba antes a leer, ahora hay un desplazamiento hacia todo lo que tiene que ver con actividades lúdicas en los dispositivos electrónicos. Nuestros jóvenes, si nos basamos por el único estudio más o menos fuerte y serio que tenemos, que es la comparación entre Valogénesis 1 y 2, el porcentaje de lectura de Elena de White con respecto al primer estudio que se realizó hace más de 20 años y el último que se realizó ahora en la última década cayó del 50 al 6% dentro de nuestros jóvenes, adolescentes y niños. Así que si nosotros vemos cómo estamos en la realidad, nos damos cuenta de que en primer lugar los adolescentes de por sí, adolescentes y jóvenes, no están leyendo casi nada. De por sí ya no están leyendo casi nada. Y si vamos a lo de Elena de White, entonces vemos que no son mejores que nosotros. ¿Se entiende lo que digo, no? No son mejores que nosotros. Y nosotros estamos mal. Esa es la realidad de cómo estamos. ¿Qué hacer? Algunas cosas. Déjenme hacer una comparación aquí entre los libros de Elena de White y lo que pasó con la Biblia durante la Reforma. Había tres elementos claros que formaban un filtro de acceso a la Biblia durante la época de la Reforma. En primer lugar, era el acceso físico. La Biblia estaba atrapada dentro de ¿qué? Dentro de las catedrales. Estaba encerrada allí, nadie podía tener un ejemplar. Si uno quería ver, la Biblia estaba encadenada allí a las bibliotecas o en algún lugar para que nadie se llevara, porque no podía salir de ese lugar. El segundo filtro que había era el idioma. Estaba atrapada en un latín que ya no era la lengua común, ya nadie hablaba esa lengua. Y en tercer lugar, la tradición. El principio sola escritura precisamente fue enfatizado porque la tradición ponía un filtro fuerte donde la filosofía griega y el poder eclesial se habían constituido en la base argumentativa de la fe cristiana, pero no específicamente la escritura misma, sino esa tradición. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con respecto a eso? Bueno, en primer lugar,